Da muchísimo gusto verlos a todos ustedes, a todas las organizaciones que están conectadas el día de hoy y sobre todo me da gusto ver a tantos aliados el día de hoy y amigos y profesionales. Hoy vamos a ver cooperación internacional y sociedad civil en este conversatorio donde tenemos representantes de instituciones muy importantes, así como de organizaciones de la sociedad civil, donde vamos a conocer todos aquellos aspectos y fundamentos claves en la cooperación internacional y la relación que tienen también con las organizaciones de la sociedad civil. Nos acompañan desde el BID, desde MEXID, también desde el Centro Mexicano Pro Bono, con Ivette y Redesim, con Raúl, también está aquí Fabiola y Flavia, en el cual estamos nosotros muy contentos de que estén en estas capacitaciones que empezamos apenas en la red y estamos siempre comprometidos con todos ustedes de brindarles pues toda esta información que les sirve mucho y sobre todo conocerlo de expertos para las organizaciones de la sociedad civil. Así que aquí está el equipo de la red, perdón, aquí está Rocío Chavira, también está Monse Ovalle y todos el equipo de parte de Fundación Grupo México, que les vamos a dar unos tips ahorita para llevar de la mejor forma el webinar y después presentaremos obviamente a nuestros panelistas de lujo que tenemos hoy, que estamos muy orgullosos de que se hayan tomado el tiempo para poder dar esta capacitación, este conversatorio el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Te cedo la palabra, Monse. Gracias. Perdón, una disculpa. Muchísimas gracias, Jessy. Y bueno, antes de pasar a presentarles a nuestros panelistas de este conversatorio y pues ya lanzar la pregunta que nos va a dar pie a esta plática con todos con nuestro experto y expertas, pues les compartimos varias instrucciones, las instrucciones que hemos manejado a lo largo de nuestras sesiones virtuales, sobre todo ya que el formato de WebEx ha cambiado un poco. Como lograrán ver quienes entraron a través de esta plataforma, la mayoría de los participantes, bueno, más bien todos los participantes se encuentran en la sección de asistentes y automáticamente pues se bloqueó el uso de ese micrófono. Entonces, durante el transcurso de cómo vaya avanzando este conversatorio, si quieren hacer algún comentario o una pregunta directamente a nuestros panelistas, solo tenemos que activar la función de levantar la manita que se encuentra en la sección donde están todas las reacciones con emojis. Y si no, también lo pueden hacer, pedir la palabra a través del chat y con mucho gusto nosotros les activamos su micrófono para que puedan hacer su aportación hacia los panelistas. Si no, también pueden compartir sus comentarios, preguntas a través del chat. Esto también va para la gente que nos se está uniendo a la sesión a través del Facebook Live. Y pues nosotros les vamos a apoyar a dar lectura y compartir sus preguntas, sus comentarios con cada uno de nuestros panelistas. En el caso de que tengan algún problema de conexión aquí en Webex, aquí vamos a estar atentas el equipo de la red, tanto Rocío como una servidora, para apoyarles a mejorar la calidad de su audio. Y si prefieren seguir esta sesión a través del Facebook Live, pues ahorita les vamos a compartir el enlace para que se vayan directo a esta red social. Y si no, también la gente de Facebook, ahorita ahí ya les apareció la liga para que se unan directamente a la sesión aquí vía Webex. Y pues ahora sí voy a dar pie a presentarles a nuestros panelistas del día de hoy. Primeramente, pues nos acompaña Fabiola Soto. Ella es directora de planeación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, mejor conocida como AMEXID, pues de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias por acompañarnos y formar parte de este panel. Fabiola, bienvenida. También nos acompaña Ivette Montero. Ella es directora del Centro Mexicano Pro Bono AC. Muchísimas gracias, Ivette. Es un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Ya la hemos visto justo en las capacitaciones de la semana pasada. Tuvimos una en alianza con Redecir, que nos acompaña el día de hoy también Raúl Maza, es director de la Red de Cooperación Internacional Mexicana, mejor conocida como Redecir. Y pues es un gusto tenerlos a ambos el día de hoy nuevamente. Ivette y Raúl, bienvenidos. Y pues finalmente, pero no menos importante,
Tengo el gusto de presentarles a Flavia Milano. Ella es Senior Specialist del Banco Interamericano de Desarrollo, mejor conocido como el BID, y pues también es un gusto que nos acompañes esta mañana con todos nuestros participantes y ponentes del día de hoy. Flavia, bienvenida. Y bueno, pues creo que eh, si no hay más dudas en cuanto al uso de la plataforma, aquí vamos a estar atentas de sus comentarios, tanto en Facebook como en Webex, y sin más, pues damos inicio a nuestro conversatorio. Entonces, no sé, aquí, Chio, lanzas tú la primera pregunta. Claro que sí, Monse. Pues estamos muy contentas de llevar a cabo este conversatorio. Cuando estábamos en toda la preparación, la planeación y discusión de cómo podríamos llevar este diálogo, pues decíamos una palabra muy interesante porque hemos visto que se puso un poco de moda, por así mencionarlo, hablar de cooperación internacional, pero muchas veces no sabemos desde diferentes actores o desde diferentes organizaciones cómo entendemos la cooperación internacional y más aún cómo es esta relación o este involucramiento de la sociedad civil. Así que estamos muy contentas de que hoy estén con nosotras. Tenemos personas en Facebook y en Webex, así que vamos a estar atentos a los dos chats. Y quisiera que justamente platicáramos un poco, Raúl. Cuéntanos desde Redecim, ¿cómo ustedes visualizan o comprenden qué es la cooperación internacional? Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos y a todes. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Estoy muy contento y emocionado de compartir con mis compañeras. Y bueno, pues desde Redecim nosotros entendemos la cooperación internacional en un sentido general. Entendemos que es la relación que se genera entre dos o más países a través de diversos actores que pueden existir, sean organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, empresas, etcétera, etcétera, y que justamente se unen para poder lograr un objetivo en común. Esto nos permite pues, trabajar con muchísimos actores, ¿no? Porque la ayuda oficial al desarrollo que mide la OCDE, pues nada más se dedica a ciertos actores que nada más son oficiales. Nosotros sí trabajamos con universidades, con actores privados, con filántropos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como concebimos desde Redecim qué es la cooperación internacional. Muchas gracias, Raúl. Y Beth, ustedes desde ser una asociación civil y bueno, al brindar orientación legal a diversas organizaciones, como sociedad civil, ¿cómo ustedes comprenden a la cooperación internacional y cómo se han relacionado ustedes? Muchas gracias, Rocío. Y bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación a estar con ustedes nuevamente pues agradecer esta participación con estos panelistas de primer nivel. Muchísimas gracias. Bueno, como sabes, Centro Mexicano Pro Bono, lo que hacemos es brindar, entre otros actores, a organizaciones de la sociedad civil, servicios legales gratuitos. En ese sentido, buscamos también fortalecer y que estén estas organizaciones en cumplimiento de sus obligaciones legales, ¿no? Nos enfocamos muchísimo en el tema de la legalidad de los procesos de las organizaciones de la sociedad civil, y no por ser organizaciones de la sociedad civil tenemos menos obligaciones que cumplir. Ya el marco regulatorio en nuestro país es bastante confuso, está disperso en muchas leyes. En ese sentido, la labor primordial a organizaciones de la sociedad civil que hacemos es pues, brindarles asesoría legal gratuita, a efecto que estén en cumplimiento de sus obligaciones. Nosotros vemos a la cooperación internacional pues, justamente como un aliado importantísimo para pues justamente colaborar para hacer proyectos sociales importantes y, ¿por qué no?, también para coinvertir o recibir fondos que permitan el cumplimiento del objeto social de las organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, y siendo tan importante el acercamiento de recursos de organizaciones de la sociedad civil en nuestro país a estos medios internacionales, pues buscamos justamente la profesionalización y más que la profesionalización, como en el ámbito operativo, lo hacemos desde el punto de vista de la profesionalización legal y del cumplimiento de sus obligaciones, llevándoles cada vez más hacia un adecuado
gobierno corporativo, que más adelante podría platicar sobre este tema. Y bueno, pues buscamos justamente eso, ¿no? Ser una herramienta de apoyo legal que permita a las organizaciones conocer sus obligaciones, cumplirlas y estar dentro del marco regulatorio, tanto legal como fiscal, y con ciertos mecanismos de claridad financiera y de transparencia. Muchas gracias, Ivette. La verdad es que es muy interesante ver ambos lados, ¿no? Desde la profesionalización legal hasta la profesionalización que nos comentaba Raúl, que hacen de Redesim, que tiene una relación muy importante con la academia. Y creo que justamente esto ayuda a contribuir a que se fortalezca el marco regulatorio, que las organizaciones sean transparentes y que, bueno, realmente seamos organizaciones fuertes. Y bueno, ¿qué decirlo sin la colaboración de otros actores, de otros gobiernos, de otras instancias gubernamentales que contribuyen a favorecer las relaciones de cooperación? Y en este caso, Fabiola, quisiera que nos compartieras un poco qué es lo que hace Amexid y para ustedes, ¿cómo están concibiendo el término de cooperación internacional? Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer por la invitación y por el espacio y de poder presentar lo que nosotros hacemos en Amexid y cómo concebimos a la cooperación internacional. Nosotros tenemos una definición. Es una definición que ya lleva algún rato en nuestra misión, en el centro de nuestro negocio de la cooperación internacional. Y para nosotros, la cooperación internacional para el desarrollo es el esfuerzo conjunto de gobiernos apoyado por el dinamismo de los organismos internacionales, la sociedad civil, la academia y el sector privado, para promover acciones que contribuyan al desarrollo sostenible y al mejor nivel de vida de la población mundial, a través de la transferencia, recepción e intercambio de información, conocimientos, tecnología, experiencias y recursos. Para nosotros es un instrumento de poder blando, es una parte del soft power de nuestro país que impulsa las relaciones diplomáticas entre los países y cuyo ejercicio debe estar guiado por las prioridades nacionales de desarrollo. Una gestión basada en resultados y la creación de asociaciones incluyentes, con transparencia y mutua rendición de cuentas entre los socios. Esa es básicamente la definición que tenemos en Amexid sobre qué es la cooperación. Y nada más quisiera ahondar un poquito de dónde salió esto. Como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, en 2011 México promulgó una ley de cooperación internacional para el desarrollo. Y esta ley mandata la creación de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo bajo la Secretaría de Relaciones Exteriores como un órgano desconcentrado. Además de eso, esta ley provee un sistema nacional de cooperación internacional, porque también nos dice que hagamos un registro de cooperación para saber cuáles son las acciones que se hacen en México y las acciones que hace México en otros países. También nos mandata hacer un programa de cooperación internacional, que es un programa de política pública que está alineado al Plan Nacional de Desarrollo y también al Plan Sectorial de Relaciones Exteriores. Y nos da también la posibilidad de tener un fondo de cooperación que desafortunadamente ahorita ya no está, pero era un fideicomiso de gestión y pago que daría mucho más certeza financiera a los proyectos de cooperación internacional. Nosotros cuando leímos la ley de cooperación veíamos que los sujetos de la ley eran únicamente el gobierno federal. Entonces no podíamos, por temas políticos, quedaron fuera las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales, los diputados y senadores que estaban previstos de tener un espacio en el Consejo de la Amexid. También estaban por ahí académicos y otros personajes. Al final solo quedó de Administración Pública Federal, y lo que nosotros decidimos en la agencia después de mucho reflexionar es que si queríamos tener una agencia moderna y una agencia que realmente respondiera a los desafíos actuales y a las agendas internacionales que tenemos en la puerta, teníamos que abrirnos a hacer una vinculación efectiva y congruente con el perfil de país que tiene México, que es un cooperante dual,
y también abrir las puertas de otros ojos y otras perspectivas de la cooperación. Y en ese sentido se crean varios consejos técnicos en la agencia para poder tener una puerta de entrada de otras organizaciones de la sociedad civil, de gobiernos locales. Se pensó también en un consejo que tuviera estos líderes de opinión que nos ayudaran a posicionar el tema de la cooperación internacional más a nivel de sociedad. Algunas cosas funcionan, otras no tanto, otras requieren muchos ajustes, pero la idea de la agencia es tener no nada más una cooperación centrada en las relaciones de gobierno a gobierno, pero tener también una visión multiactoral como nos lo exige la Agenda 2030. Y de hecho somos los guardianes del ODS 17. Dentro de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030, a la MEXID le toca la creación de asociaciones incluyentes. Entonces, eso va también muy en congruencia con lo que nosotros predicamos, al menos tratamos de tenerlo en nuestro discurso y también hacerlo en los proyectos que impulsamos, ¿no? Es difícil, hacer asociaciones no es fácil, es un reto para muchos, pero cuando están bien identificadas y bien planificadas, creo que pueden ser muy beneficiosas para todos los involucrados. Yo aquí lo dejaría y seguimos con el conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. Sin duda, empaparnos en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible y hablar de desarrollo sostenible nos da pie a una gran discusión. Pero antes de ello, quisiera cederle el micrófono para escuchar al Banco Interamericano de Desarrollo desde cómo ellos hablan de cooperación internacional, cómo se promueve el desarrollo y desde su trinchera, qué es lo que están haciendo para poder empalmar o poder vincularse con otros actores. Adelante, Flavia, te escuchamos. Muchas gracias. Qué difícil me la dejaron. Todos mis colegas panelistas dieron unas definiciones buenísimas, dieron perspectivas diferentes. Entonces cambié en el aire lo que les quería comentar. Y creo que hay dos preguntas que me surgen. Yo digo, bueno, si yo fuera parte de la audiencia, ¿qué no es cooperación internacional? Dijimos, ¿qué es? ¿Qué no es cooperación internacional y para qué existe la cooperación internacional? Entonces, ¿qué no es caridad? La cooperación internacional maneja fondos públicos, son fondos muy serios porque estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas que con sus impuestos, muchas veces de otra parte del mundo, quieren colaborar para que un país, en este caso nosotros del BID, un país latinoamericano como México, las personas estén mejor. Esto es una responsabilidad gigantesca. Esto no se trata de ser un vehículo de dar flujos de dinero, sino de apalancar posibilidades para que la gente salga de la pobreza. Y con eso engancho el para qué. ¿Para qué existe la cooperación internacional? Es tan seria la situación que atravesamos y creo que todos los que estamos acá, desde que somos chiquitos y los que empezamos a trabajar en desarrollo, escuchamos la situación es muy seria. Bueno, ahora se agregó un fenómeno que nunca antes lo habíamos visto, que es el COVID, ¿no? La emergencia sanitaria concentró muchos fondos para paliar la emergencia sanitaria. Entonces, ¿qué pasó con las organizaciones de sociedad civil? Que se vieron muchos de los fondos que fluían para ellas, se los vieron cerrados. Porque se está respondiendo el para qué. Entonces, ¿qué no es caridad? ¿Y qué se necesita? Organizaciones técnicas, organizaciones que estén en grados de sacar a la gente de la pobreza, de apalancar situaciones para generar empleos. La situación de desempleo es gravísima, que tengan la oportunidad de apalancar oportunidades de acceso a sistema sanitario, a sistema educativo. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero mi organización, por ejemplo, yo que trabajo con tantas organizaciones en todo el continente y en otros continentes también, trabajan para ayudar a, no sé, madres solteras. Eso es muy importante, porque hay un tema de género, porque hay un tema de acceso al trabajo y porque hay un apalancamiento de los recursos económicos del país. Eso es muy importante. Lo que hay que hacer es enmarcar el trabajo que hace esa organización en los objetivos de desarrollo, como decías recién antes, Fabiola, también enmarcarlo con lo que la agencia donante está haciendo. Y ahí el donador, ahí entraríamos nosotros. Nosotros como banco, y hablo los multilaterales en general y muchas agencias de Naciones Unidas también, no somos donantes para organizaciones de la sociedad civil. Nuestro objetivo es generar desarrollo, sacar a la gente de la pobreza y no hay que parar hasta lograr eso.
Con eso incluimos actores clave. ¿Y quién es un actor clave? Un actor en grado de ayudar localmente a cosas que nosotros, a situaciones que nosotros no podemos hacer. Les pongo un ejemplo. Si nosotros estamos en un país y hay una organización que se ocupa de temas rurales, vamos a tener operaciones y proyectos de agricultura en ese sentido. Vamos a tener temas de ordenamiento territorial, de acceso a tierras, de titulación. Con esas organizaciones vamos a poder apalancar ese objetivo. Pero no puede ser, muchas veces les digo porque se acercan a nosotros organizaciones y dicen, bueno, necesitamos fondos. ¿Fondos para qué? Porque queremos ayudar este proyecto. Ah, vos lo que necesitas es que nosotros te ayudemos a tu proyecto. Y ese proyecto, cómo se engancha con el plan de gobierno? Porque ese plan de gobierno tiene, el plan de los gobiernos tienen una duración de 4 años, tienen un plan de gobierno. ¿Cuál es ese plan de gobierno? ¿Cómo apalanca ese plan de gobierno? Porque entonces ahí sí, yo creo que una de las cosas es, no es caridad, la cooperación internacional requiere de mucha seriedad en lo que se hace, requiere de la rendición de cuentas que recién que justamente es la transparencia de los procesos, que estaba muy bien mencionado, y también Raúl lo había mencionado al inicio. Entonces, es capacitación también. Así que yo lo dejaría ahí y esperando haber dejado lo que no es y el para qué sirve. Excelente, Flavia. La verdad es que quisiera retomar, ahora que estamos adentrando en la capacitación y el acompañamiento, que Raúl e Ivette nos comentaran un poco cuál es este perfil para que una organización que quiere presentar un proyecto o quiere empezar a colaborar con organismos internacionales, con gobiernos, con todos los actores involucrados en la cooperación internacional y dejar de lado aspectos de caridad o aspectos que solamente funcionan como quizá un parche y no realmente se van a atender los problemas de fondo. ¿Qué necesitaríamos, Raúl e Ivette, en materia legal, en materia de desarrollo institucional, como organizaciones, saber si ya estamos aptos o saber que nuestra organización realmente se encuentra fuerte en estos aspectos? Quien guste, Ivette, Raúl, tomar la palabra, adelante. Si quieren, yo comienzo para que me complemente legalmente Ivette, ¿va? Adelante, Raúl, perfecto. Bueno, desde Redecim nosotros tenemos 2 programas por ahora. Uno tiene que ver fuertemente con el tema de fortalecimiento, profesionalización e investigación y capacitación de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, creo que una de las primeras cosas que hacemos, y bueno, voy a hacer un pequeño comercial de un trabajo que estamos haciendo con la red, vamos a hacer un manual de buenas prácticas de acuerdo a un diagnóstico que hacemos, porque si no sabemos cómo estamos las organizaciones, cómo sabemos en dónde nos tenemos que profesionalizar, ¿no? Eso creo que es muy importante y este manual les va a poder permitir saber cómo autodiagnosticarse un poquito y saber qué cosas tienen que fortalecer un poquito, pero para eso estamos igual las redes, ¿no? Por una parte, primero, pues creo que tenemos que profesionalizar e invertir en un área de desarrollo institucional. Es algo que veo yo constantemente en las organizaciones de la sociedad civil. Muchas organizaciones no quieren invertir en su área de desarrollo institucional y a lo mejor hay veces que tienen un board o un consejo de 20 personas y la persona operativa son 1 o 2 personas, ¿no? Es bien complejo que tengan las capacidades para poder recibir sobre todo un recurso de cooperación internacional, sobre todo de un organismo oficial. La otra es que es un proceso de aprendizaje. Al principio, la cooperación internacional, ayer lo platicábamos entre panelistas, que parece un proceso difícil, ¿no? Más que un proceso difícil, es un proceso que se va perfeccionando y practicando día a día, ¿no? Creo que por una parte, pues es importante decirle a la audiencia que hay investigaciones de Civicus que dicen que, bueno, en el POAD que hicieron, no, si no me equivoco, en 2020, 2019, pero decían que de 14 a 20 proyectos que tú metes al principio a cooperación internacional, solamente te van a apoyar uno al principio, ¿no? Porque es complejo el que vayas perfeccionando desde tu marco lógico, la redacción de objetivos, revisando bien la capacidad de gestión, la capacidad de manejo de flujos igual, ¿no? Si tienes tal vez una organización que maneja anualmente 300,000, 500,000 pesos y estás participando en un fondo de la Unión Europea que ofrece 3 millones de euros,
O sea, si te lo diera la Unión Europea, quebraría a la organización porque no tienes la capacidad de recibir esos fondos. Por eso es tan importante para nosotros este proceso de profesionalización. Y para mí me gustaría cerrar un poquito, o sea, es un mundo de información, pero un poquito sí decirles que sí es igual la cooperación internacional, que no solamente es cooperación financiera. O sea, no solamente existe cooperación por parte de recursos financieros, sino que también hay cooperación técnica y esa cooperación técnica nos puede ayudar a estar en ese momento de profesionalizarnos más y poder acceder a esos recursos financieros en algún punto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues contestando a la pregunta, obviamente a mí me gustaría nada más dar un piso porque seguramente Flavia y Fabiola tienen justamente la información medular de lo que piden pues agencias y en especial el BID, pues los requisitos del BID. Pero, a ver, o sea, imagínense que, y hablando un poquito de lo que nosotros tratamos de hacer desde fortalecer desde el punto legal a las organizaciones. Hay un tema que se llama gobierno corporativo. Este concepto en México y bueno, casi en todo el mundo viene como mecanismos establecidos en legislación para empresas que cotizan en bolsa y algunas empresas reguladas financieras, que son pues mecanismos muy claros para la toma de decisiones, rendición de cuentas y transparencia. Y esto que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, bueno, que no es ajeno porque estos mecanismos se han convertido, como bien menciona Raúl, en muchas aristas, en mejores prácticas. Estas mejores prácticas las han ido adoptando algunas organizaciones de la sociedad civil justamente para eso. Si una empresa que cotiza en bolsa tiene que ser súper transparente para que crean en ella los inversionistas, pues aquí estaríamos haciendo lo mismo. Tenemos que ser sumamente transparentes y tener procesos súper claros de toma de decisiones y de esta rendición de cuentas, porque estamos recibiendo dinero público, como bien decía Flavia y Fabiola. En ese sentido, pues, ¿qué necesita tener una organización para poder aspirar a estos fondos? Pues simplemente estar en cumplimiento de sus obligaciones legales. Entonces, cada convocatoria tendrá sus requisitos específicos legales. Yo les diría, pues lo mínimo que tenemos que tener es pues nuestros documentos legales en orden, nuestros libros societarios en orden, estar en un cumplimiento adecuado en temas fiscales, si somos donataria autorizada o si no lo somos, pues tenemos que tener en línea y en cumplimiento esas obligaciones, pues mínimas, ¿no? Que son fiscales y también con mucha transparencia financiera, ¿no? Nuestros estados financieros pues tienen que estar perfectamente alineados con la contabilidad, pero con lo que refleja el personal, estos presupuestos. Entonces, todo tiene que ir y obviamente con el objeto social de nuestra organización y nuestras actividades. Entonces, es una perfecta alineación de pasos y de procesos que si no los tenemos, podemos irlos construyendo justamente, como dice Raúl, a través de la capacitación y a través pues, de estos pasos de profesionalización que nos permitan tener este piso mínimo de estar en posibilidad de acceder a estos fondos. Y es que es natural, si alguien nos va a dar dinero, pues quiero, y tengo dos opciones idénticas, y una es perfectamente transparente y tiene procesos, y tiene una gobernanza adecuada, y tiene segregación de funciones entre sus órganos corporativos, sus órganos societarios, y la otra que no sabemos qué pasa porque ni tiene claridad en su presupuesto, pues obviamente le van a dar, ¿no? O es más asequible trabajar y cooperar con una organización de la sociedad civil que es transparente y que tiene orden, procesos y manuales a la que no lo tiene. Entonces, en ese sentido, pues ir trabajando en tener pues todo este bagaje, que no es otra cosa que tener orden y tener claridad y transparencia en la operación de nuestra organización y en la toma de decisiones y esta rendición de cuentas. Y ahí me quedo porque seguramente Fabiola y Flavia nos darán como más información sobre los requisitos para acceder a esta cooperación. Muchísimas gracias, Raúl y Beth. Sí, bueno, voy a hacer una breve pausa y recordarle a los participantes que si tienen alguna duda o comentario, la pueden ir compartiendo en el chat para nosotros darle lectura y pues también dar un poco bueno, más bien dar respuesta a estas cuestiones que les vayan surgiendo durante este conversatorio. Y bueno, un poquito siguiendo bajo la misma línea, regresando ya a lo que conversaba Raúl e Ivette, tanto Flavia como Fabiola
Bueno, ya vimos un poco que, bueno, ya vimos las posturas, ¿no? De cada uno de ustedes, de cada una de sus instituciones en temas de cooperación internacional. Ya vimos ahorita lo que nos comenta Raúl y Beth, perdón, pero pues ahora Flavia y Fabiola, cuéntenos un poco más sobre el valor de la cooperación técnica y pues esta importancia en la generación de alianzas, ¿no? No sé, Flavia, si nos quieras compartir un poquito más y también si quieres complementar un poco lo que comentaban hace un momento Ivette y Raúl. ¿Yo primera decís? ¿O Fabiola? Flavia, sí. Ok. Flavia, Fabiola, justo nos tocaron nombres súper pegaditos. Em, Quizás complementar lo que dijeron ellos, imposible porque lo han hecho súper claro y han completado los puntos que nosotros tocaríamos, ¿no? Insistieron en esto de la capacitación y la necesidad de transparencia en los procesos de toma de decisiones y en los procesos de rendición de cuentas que bien señalaba Ivette. Quizás lo que yo podría aportar es compartirles un pequeño video de cómo se la hace el BID, cómo trabaja el BID con organización de la sociedad civil. Es un video que dura 60 segundos y condensa algunos temas que quizás la audiencia le pueden venir preguntas y sobre eso les puedo extender. Y les puedo agarrar de la manita y mostrarles cómo se entra en estas organizaciones. Yo me imagino, por lo menos me pasaba a mí, cuando trabajaba en África o trabajaba en Europa o ahora trabajo acá en Estados Unidos y trabajo por el continente, veía estas instituciones y decía, pero ¿cómo se entra? ¿Cómo hablo? ¿Con quién hablo si quiero algo, no? Entonces, les hicimos un pequeño flujograma para la sesión de hoy y que se los voy a tomar de la manita. Vemos este video que es un poco la síntesis del trabajo que el banco lleva con la sociedad civil. América Latina y el Caribe están cambiando. Sus democracias han madurado y sus instituciones se están modernizando. Sus ciudadanos reclaman más transparencia y rendición de cuentas. Estos cambios han marcado un nuevo relacionamiento entre los gobiernos, sector privado y sociedad civil. Con la sociedad civil, el Grupo BID trabaja para contribuir con el avance de las agendas de desarrollo de los gobiernos, apoyar la mejor implementación de las iniciativas del sector privado y fortalecer las capacidades técnicas y participativas de la propia sociedad civil. ¿Y cómo lo hacemos? A través de 5 líneas estratégicas que consisten en fortalecer y fomentar capacidades para el acceso y generación de información, propiciar diálogos constructivos para apoyar agendas de valor compartido, fortalecer capacidades e instrumentos para la debida diligencia en consultas públicas, identificar y apoyar oportunidades de colaboración que promuevan conocimiento y apalancar alianzas para multiplicar recursos y llegar a más beneficiarios. Gobiernos, sector privado y sociedad civil. Cuando 3 hacen más que 1. Juntos podemos mejorar vidas en América Latina y el Caribe. Fundamentalmente, este video lo que les acaba de mostrar es que nosotros desde el BID tenemos el objetivo de reducción de pobreza, de mejorar vidas, y para eso, como les decíamos al principio, y un poco mis colegas en los paneles lo estaban mencionando, traemos a los mejores actores que puedan mejorar vidas. Y cuando digo mejores actores, hablo, por ejemplo, de pueblos indígenas, cuando estamos hablando de zonas rurales, son los pueblos indígenas con su conocimiento ancestral que pueden apalancar una manera de adaptación al cambio climático mucho más efectiva que la que podríamos diseñar acá en Washington o en una capital. Entonces, los actores es algo es movible. Cuando decimos sector privado, y es otro de los desafíos que ustedes tienen, es un desafío con buenas noticias, porque no son solo la cooperación internacional, las agencias internacionales, también está el sector privado. Yo que he trabajado mucho en temas de grandes proyectos de infraestructura en muchos países de gran conflicto, digamos, los países más conflictivos del mundo me tocó trabajar y vivir.
Y uno de los puntos que tenemos es que el sector privado muchas veces tiene unos pasitos antes que el propio sector público, porque el sector privado comprende que tiene que pagar, financiar económicamente un error. Hay un estudio muy interesante que dice que las operaciones que enfrentan conflictos sociales pierden 20 millones de dólares por semana. Una operación de 5.000 millones de dólares pierde 20 millones de dólares por semana. Nosotros en el BID hemos hecho algún estudio y vimos que los proyectos que tienen conflictos sociales pierden 1.170 millones de dólares por dilaciones. Dilaciones quiere decir que se paran los proyectos. Y me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Ustedes también tienen que tener una integración de las partes interesadas en los proyectos para que ustedes puedan ir adelante. Lo que el video mostraba es que nosotros lo tomamos de una manera multidimensional. ¿Qué significa? Que no todos los actores, y esto no tenemos que tener la franqueza de hablar en estos tipos de foros, no todos los actores están preparados para todo. No se puede financiar, y creo que Raúl lo dijiste en un momento y me hiciste acordar de algo cuando decías, si tenés una cantidad de dinero, incluso importante, si se lo dan, si la agencia donante se lo da a la organización, la quema porque no tienen la capacidad de administrar esos recursos. Entonces, no hay que esconderse detrás, los italianos decimos detrás de un dito, no detrás de un dedo. No, hay que prepararse y hay que profesionalizarse. Y lo que mostraba el video es que nosotros tenemos acciones de información, que es captar información. A nosotros nos interesa mucho escuchar esto que ustedes van a estar escribiendo en el chat, en lo personal, para el trabajo que hacemos en el BID me interesa mucho. Y nosotros captamos con inteligencia artificial, captamos datos masivos. Les voy a pasar después para que vean en México cuáles son los temas en temas de educación, en temas de infraestructura, en temas de percepciones. ¿Qué pasa con la sociedad mexicana para que ustedes lo puedan ir siguiendo y que les ayude también en su trabajo? Lo que hacemos es captar información, dar información. En ese momento, también nosotros tenemos una plataforma que da potencia a los perfiles de organización en la sociedad civil, porque nos interesa saber si tenemos un proyecto de cambio climático, tenemos un proyecto de transporte, tenemos un proyecto de educación, tenemos un proyecto de mercados laborales, ¿quiénes están trabajando en eso? De salud, ¿quiénes están en México trabajando en eso? Entonces creamos una plataforma digital con perfiles que ustedes pueden inscribirse y los invito a que lo hagan porque a nosotros nos sirve mucho y tiene que ver con esto que decía Raúl, ¿no? De conocer el perfil de las organizaciones y ver qué necesitan y se complementaría con la red que maneja él. Entonces, diálogos, después tenemos consultas públicas. Todos sabemos consultas públicas lo que significa porque, bueno, hemos participado en proyectos o porque sabemos a nivel de gobierno sería un plebiscito, ¿no? Y tiene características especiales. Después tendremos acciones de colaboración y tiene que ver con esto de incluir prácticas ancestrales, incluir conocimiento. Lo que ustedes tienen de riqueza enorme es la cercanía y la presencia en el terreno. Eso es gigantesco. Eso cuesta mucho, mucho dinero. Lo que tienen que hacer, ese bien que ustedes tienen que potenciarlo, tienen que ponerlo en el mercado de una manera que valga. Y es lo cuando nosotros hablamos de acciones de colaboración. Y ahí entraría lo que decía Raúl, que es las acciones, y también un poco Ivette, ¿no? Fabiola lo mencionaba al inicio, que son acciones que nos permiten crear productos de conocimiento, dar entrenamiento. Nosotros también, y justamente ayer hablábamos con Raúl en la preparación, hacer algún tipo de colaboración de las organizaciones, porque el BID tiene una oferta formativa, tenemos becas que damos cada tanto y yo les invito a que presten atención porque hay llamado para becas. Ahora les voy a contar que hay llamado para becas también para fondos, que me imagino que están esperando eso, pero hay un llamado para becas que nosotros damos, que es parte de dar fondos también para organizaciones. Les voy a mandar el link, es el enlace que es para WeConnect, que es ahí donde nosotros publicamos los llamados. Y la última parte son las alianzas, que son los llamados a que vengan con nosotros porque tenemos un llamado concurso para que presenten una propuesta y para que la financiemos. Quizás, no sé si conviene que veamos ahora cómo se come este flujograma para que ustedes vean la complejidad y yo toda esta información se las dejo con todos los enlaces para que ustedes puedan entrar y que siempre entiendan que es importante que vayan desde la oficina país, en este caso México, que se entra por ahí para decir, bueno, ¿cuál es la línea de operaciones que está haciendo México? ¿Cuáles son las cosas donde yo puedo colaborar y donde mi gobierno, en el plan de trabajo de mi gobierno, yo puedo apalancar más lo que está haciendo el gobierno, ¿no? No sé si podés poner el flujograma, que es un gráfico que les vamos a dejar, para que brevemente los tomo de la manita para que lo vean. Claro que sí, Claudia, lo estamos proyectando en este momento. Y ahí lo Estamos que van a también ver es compartiendo los que enlaces.
Miren, en esto que se los podemos compartir, tienen un montón de enlaces adentro para que ustedes se den cuenta. Y esto también les sirve para otras agencias ejecutoras como la Unión Europea, como otras agencias que están entrando en México. Ahí tienen las figuras, cómo vamos, y acá les armamos el GPS, ¿no? El GPS. Entonces, les contaba que era captar información, dónde pueden ir a encontrar esa información de inteligencia artificial de México. Ahí tienen los enlaces. El último que dice Civic-Lytics, que parece chino, como lo escribimos, pero es Civic-Lytics porque es Big Data Analytics Cívica, Civic-Lytics, y ahí pueden ver los últimos 7 días qué pasó en México en temas de impresión de la sociedad civil, de la ciudadanía. Acá me había olvidado decirles una cosa, están las organizaciones como ustedes, pero también hay un nuevo fenómeno que es la ciudadanía, que está potenciada con el nuevo uso de tecnologías y hace que muchas veces organizaciones que quieran un referente no lo sean más. Esto, lejos de asustarlos, tendría que ser una oportunidad para decir, ¿qué manera puedo ser útil para dar servicio, para mejorar vidas? Ahí tienen para dar información cuáles son las oficinas donde ustedes pueden recurrir con todos los enlaces. Faltaría, ahí, bajas un poquito más. Tienen más enlaces para ver si temas de diálogo, dónde hay mesas temáticas que les interese participar. Ahí también les dejamos los enlaces, hay grupos consultivos. Bajamos un poquito más en temas de consultas, cuáles son las consultas abiertas que pueden estar en México, y ahí las tienen y pueden ver, ahí tienen el BID Invest, que es el brazo privado del BID, y es lo que está pasando en el país de ustedes, y abajito, seguimos un poquito más, en colaboración, ahí tienen el programa de capacitación institucional que tengo muchas ganas de ver con Raúl y con Fabiola, porque sé que ayer comentaba que también tenían cosas de formación, y ahí tienen el link para que ustedes entren y digan, bueno, ¿qué oferta formativa tenemos en esto que insistía Raúl y en esto que decía Ivette, que es necesario que ustedes lleguen, suban la vara, ¿no?, a la excelencia para lo que van a dar? Y la última son alianzas, que ahí tienen un poco la idea de cuáles son los fondos que tenemos abiertos, pero para los llamados a concursos pueden hacer clic en los enlaces que están ahí. Gracias. Muchas gracias, Flavia. La verdad es que estamos compartiendo los enlaces. Quisiéramos ahora cederle, bueno, primero, sé que tenemos muchísimas dudas. Vamos a pasar, voy a comentar sobre todo una de las dudas de los participantes para después darle paso a Fabiola, que también nos tiene una presentación muy interesante sobre algunos ejemplos de fondos. Entonces, ya que estamos como en este panorama de compartir cómo navegar, cómo inscribirnos, creo que podríamos seguir con Fabiola, pero antes quisiera preguntarles. Bruno Fidel Carrasco nos pregunta si es necesario que los proyectos de las organizaciones estén articuladas a la planificación territorial y a la responsabilidad social empresarial por la iniciativa privada. ¿Qué opinan? ¿Es necesario que las organizaciones se vinculen, se articulen o que ellas lleven sus propias agendas? Adelante, Raúl. Raúl, y después vamos contigo, Flavia. Bueno, pues creo que es evidente cuando comenzaba con el tema de cómo definimos la cooperación internacional y nosotros lo ampliábamos a muchísimos más actores. Y cuando estás armando hasta tu marco lógico, teoría del cambio, tienes que ponerte a pensar en todos los actores que están involucrados y que pueden ayudar o perjudicar a tu proyecto, ¿no? Algo que igual platicábamos el día de ayer es que muchas veces las organizaciones de la sociedad civil nos pensamos como entes competitivos y sí sabemos que hay competencia a lo mejor por la disputa de los recursos, pero algo que buscan los socios que entregan los recursos, pues son esas alianzas, ¿no? Ayer, de hecho, lo platicábamos con Flavia y en algún conversatorio, yo he tenido varios conversatorios, lo que nos dicen es, Raúl, es que lo que los donantes, voy a utilizar un término tradicional, pero son como socios que nos veamos como iguales, pero dicen, lo que estamos buscando es que se articulen ustedes y que recibamos proyectos más grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque si hacemos proyectos chiquitos no vamos a tener ese impacto de lograr la Agenda 2030. Entonces sí debemos de dejar de pensar en nuestros impactos como impactos chiquitos, mirar al otro que está haciendo los demás y articular proyectos muchísimo más complejos
dado que la realidad igual de la cooperación internacional cada día se vuelve más compleja entre actores públicos, actores privados, la academia, las organizaciones de la sociedad civil. Ahorita lo mencionaba Flavia, es más grupos ciudadanos, ya como colectivos igual empiezan a tener mucha fuerza. Entonces creo que es importante que contemplemos toda esta complejidad del ecosistema de impacto social, como yo le suelo llamar, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Adelante, Flavia. Es terrible ir después de Raúl, después de Ivette, después de Fabiola, porque lo que quiero responder ya lo respondieron, entonces tengo que inventarme algo, así que no, no puedo. Pero sí quizás construir sobre eso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Es servicio y ese es el objetivo más importante que agencias como el BID, el Banco Mundial, multilaterales, Naciones Unidas, es servicio a las personas más desfavorecidas o en situación de vulnerabilidad. Entonces, si tenemos en claro el servicio, va a valer que nos pongamos en colaboración con una organización para presentar esta propuesta. Vayamos dos para presentar esta propuesta. Y en el norte del país voy con otra organización. Y lo que estoy tratando de ver es, mira qué interesante, ¿qué se está hablando en temas de innovación? Porque no, yo soy una organización que estoy en un barrio, pero las historias más increíbles de los cambios que han habido en los últimos 15 años han sido por personas que observan la realidad porque la conocen. No quiero dar nombres porque no quiero abrir debate, pero piensen en una innovación que todos nosotros, que ha cambiado la movilidad urbana, por ejemplo. Nosotros ahora, muchos de los que estamos acá, en todos nuestros países, y yo he viajado por trabajo, tenemos una app y pedimos un auto privado que nos venga a buscar y nos lleve a otro lado, ¿no? Más allá de las consideraciones para los sindicatos de taxis, y yo no quiero entrar en eso, pero piensen una cosa, el driver, la persona que manejaba existía, el auto existía, nosotros existíamos. No se inventaron cosas. ¿Qué se inventó? ¿Cuál fue la innovación? Fue cambiar el orden de los factores y se sumó la nueva tecnología, donde lo que ustedes están haciendo pueden captar una necesidad, porque lo que hizo el que diseñó el primer app fue captar una necesidad que todos teníamos. No encuentro el taxi, no viene el taxi, está sucio. Éramos millones que decíamos lo mismo, pero lo captó y lo implementó. Que en el terreno de ustedes hay una necesidad que ustedes son los únicos que pueden ver y decir, ¿qué tal si lo hiciéramos así? Siempre se hizo así, ¿qué tal si lo hiciéramos así? Ese tipo de propuestas es la que estamos buscando. Piensen en conceptos nuevos, piensen en proyectos de bioeconomía, que como bioeconomía es este concepto rarísimo que aprovechar el capital natural y hacerlo rentable de una manera que ayude también a la responsabilidad social, ¿no? Que incluya a la gente. Bueno, piensen en eso. ¿Cómo ustedes se pueden insertar en eso? ¿Nunca pensaron de una manera de cambiar? ¿Por qué no? Este 2022 seguro que es una gran oportunidad para eso. Muchas gracias, Flavia. Y bueno, quisiera preguntarte, Ivette, ¿es posible que estas nuevas ideas, que esta innovación sea tan campo abierto en el marco jurídico o en el marco fiscal de las organizaciones, o hay ciertas limitaciones que deberíamos de revisar? Yo te diría, desafortunadamente en el tema legal, pues tenemos que atender al marco normativo, punto, está escrito, está en la ley, los legisladores las emiten, se publican, se sancionan y ahí están, ¿no? Pero sí es una realidad que podemos hacer uso de esta innovación y de esa tecnología para el cumplimiento de nuestras obligaciones. E inclusive, ¿no? Muchas veces en temas legales, organizaciones de Campeche o del norte de la República de Chihuahua nos dicen, es que pues estoy muy lejos y necesito servicios legales. A ver, hacemos uso de la tecnología para que no importa si el abogado está en Puebla, en Querétaro, en la Ciudad de México, pueda brindar esos servicios legales y apoyarle a hacer los ajustes que requiera para estar en cumplimiento. Entonces, creo que lo que habla Flavia, ya digo, a nivel local, a nivel legal, las conexiones que tenemos, el uso de la tecnología que tenemos para podernos apoyar en este sector, pues son vastas, son grandes, ahí están, y hay que hacer uso de ellas, ¿no? Y no hay que segmentarnos en que, híjole, es que pues yo estoy en Guerrero y entonces no tengo forma de tener un abogado. ¿Cómo no? ¿No? Porque finalmente
los abogados de forma remota pueden hacer toda la gestión, toda la labor y pasarle la información pues, por medios electrónicos. Entonces, ahora, también hacemos uso de tecnología para tener matrices de cumplimiento y saber, oye, ¿en qué momento tienes que cumplir? ¿Cuándo son tus fechas de vencimiento? Recordatorios de, oye, tenemos que presentar este informe, ahora esta transparencia. Entonces, el uso de la tecnología es maravilloso, ¿no? Y en temas legales, pues hacemos uso de ella y creo que tenemos que hacer uso de ella para eficientarnos la vida y colaborarnos. Muchas gracias, Ivette. Fabiola, bueno, justamente Paloma Castro de Facebook nos dice que el temas de desarrollo institucional son básicos, pero desde la MEXID, ustedes que coordinan toda la parte de la cooperación internacional, ¿qué herramientas podemos encontrar con ustedes? ¿Cómo nos pueden empezar a ayudar a la sociedad civil a tratar de hacer nuestros proyectos más eficientes, más articulados, más institucionalizados y sobre todo con mayor impacto y alcance social? Adelante, Fabiola. Muchísimas gracias. Creo que la discusión ha estado más que buena. Creo que se han dicho muchas cosas interesantísimas. También sumaría un aspecto adicional sobre este tema de la pregunta anterior que hicieron sobre la alineación de los proyectos a las prioridades locales o territoriales. Creo que debe haber una coherencia en la planificación de las organizaciones desde un punto de vista de saber a qué ODS le están abonando con su trabajo. Después conocer cuál es la política nacional que están impulsando en ese sentido, y luego ya tener una planificación estratégica de a dónde quiere llegar la organización y lo que decían anteriormente sobre un área de desarrollo institucional o fortalecimiento institucional continuo de la organización. Eso es muy valioso para todos los que logran insertarse en los proyectos de cooperación internacional. Desde AMEXID tenemos un par de instrumentos que son muy interesantes de cooperación sur-sur y que claramente no son instrumentos de donación de recursos, sino más bien fondos de cooperación en donde se puede concursar algún proyecto de colaboración, de cooperación técnica con Chile o Uruguay. Si podemos proyectar la presentación, es muy, muy breve, pero define en pocas palabras qué es lo que nosotros tenemos como instrumentos en donde las organizaciones de la sociedad civil pueden participar. Este instrumento, primero voy a hablar del Fondo México-Chile. El Fondo México-Chile fue establecido en 2008 entre los dos gobiernos. Tiene un presupuesto anual de $2 millones de dólares. Este fondo es como uno de nuestros grandes baluartes de la cooperación sur-sur, porque es un instrumento que prevé recursos financieros, que tiene una planificación basada en resultados, que está dirigido a ciertos sectores específicos acordados por ambos países, que cuida mucho la planificación, etcétera, ¿no? Entonces, a través de sus convocatorias, los proponentes pueden llegar a obtener la financiación de proyectos de hasta $300,000 para proyectos que duran un año. Estos proyectos, en el caso de la sociedad civil, tendrían que aliarse a una institución gubernamental, ya sea local o de gobierno federal, que también tenga su contraparte chilena. Y aquí es el tema de las alianzas, ¿no? O sea, nosotros sí en este sentido, en este fondo, se le da prioridad a estos proyectos que incluyen no nada más actores de gobierno, sino también a otros actores como universidades, como organizaciones de la sociedad civil, y se procura subir en la lista de los priorizados a estos proyectos que vienen en colaboración de varios actores. Las áreas prioritarias aquí están: protección social, medio ambiente, desarrollo agrícola, educación y cultura. Y básicamente lo que se necesita es tener identificada esa necesidad que pudiera cubrir el Fondo México-Chile y las contrapartes chilenas que podamos a lo mejor contactar. Si ustedes no tienen claro si existe una contraparte chilena en el área en el que están trabajando, podemos hacer la investigación, podemos desde la Cancillería pedir a nuestra embajada
en Santiago que nos ayude a vincular con instituciones o con organizaciones y también eso lo podemos hacer desde la Cancillería. El siguiente fondo es un fondo muy parecido al México-Chile que fue inspirado por la creación de este fondo, que es el Fondo México-Uruguay, que es más pequeño, cuenta con $500,000 anuales y tiene también la convocatoria de proyectos cada año. Aquí las áreas prioritarias son más amplias, es desarrollo social, salud, el sector agrícola, gobernabilidad, etcétera. Y también se tiene que contar con una contraparte gubernamental en México y las contrapartes gubernamentales en Uruguay. La convocatoria es anual y también se financian proyectos más pequeños, más o menos el máximo son como $100,000, ¿no? La que sigue, por favor. Nosotros hemos identificado que el proceso de participación lo pusimos aquí explicado y primero pues se desarrolla la propuesta conjunta para someterla a consideración, se ingresa toda la información en los formularios que se tienen. Recordemos que toda la cooperación internacional, como veníamos diciendo, viene de recursos públicos, la transparencia y la rendición con base en resultados es muy importante. Por lo tanto, los formatos, pues obviamente son planificados en marco lógico y tienen toda una lógica de actividad, objetivos, resultados, etc. Las propuestas se entregan a la MEXID y a las contrapartes internacionales y se hace una revisión de un grupo multidisciplinario que evalúa técnicamente las propuestas, pero también hay otro grupo que evalúa financieramente las propuestas. Entonces hay dos filtros, uno técnico y uno financiero para cada una de estos proyectos. Y luego se hace una evaluación final de los proyectos que queden ya seleccionados o preseleccionados. Se hacen las debidas notificaciones a quienes hayan quedado con el award del proyecto, del financiamiento, y se arranca el proyecto. Aquí es importante decir, son proyectos de cooperación técnica. Los conceptos que se financian son estudios, consultorías, boletos de avión, gastos logísticos, por ejemplo, de armar un seminario, un taller, un ponente, etcétera, pero no se financian sueldos y salarios y tampoco se integra recurso financiero a las organizaciones. Y estos son los fondos que Amexid misma, con los que contamos con otros fondos, pero no están abiertos a sociedad civil. Este PAR sí contempla esa participación, pero no obstante hay otros donantes en México que tienen fondos de cooperación internacional también, pero que no necesariamente pasan por nuestra agencia. Y hemos identificado unos cuantos. Si vamos a la diapositiva que sigue, ahí tenemos algunas opciones. Son 6 fondos con Australia, Canadá, Japón, el Reino Unido, con la Unión Europea y Turquía, en donde hay convocatorias prácticamente periódicas o están siendo o son permanentemente abiertas al público, en donde se pueden proponer proyectos de cooperación y de desarrollo social, ¿no? El caso de la agencia turca, por ejemplo, que tiene una manera muy sui generis de ejecutar la cooperación, que no va tanto por la planificación exhaustiva, ni por la burocracia excesiva tampoco. Ellos tienen su correo abierto para recibir estos proyectos que casi siempre nos faltó un tramo para alcanzarlo, pero que ya tenemos casi todo hecho, ¿no? Ese proyecto al que le falta un recurso mediano, pero que ya estuvo muy bien armado, ya fue caminando, ya está prácticamente listo, y entonces podemos acercarnos a lo mejor a la agencia turca y si es de su interés nos pueden ayudar a financiar equipo, a financiar estudios que se requieran, etcétera, ¿no? Con Australia cada año hacen este programa de ayuda directa, son proyectos más o menos creo que son $10,000, algo por el estilo,
y son enfocados a la sociedad civil y a los gobiernos locales. El Fondo de Canadá es muy importante porque Canadá tiene una política exterior feminista y sus propuestas, las propuestas que ellos priorizan son las que van en el empoderamiento de las mujeres y de la erradicación de la violencia de género. Entonces, este proyecto también cada año tiene una convocatoria, son proyectos de más o menos $30,000 canadienses y está muy enfocada a la sociedad civil sobre todo y también a los gobiernos locales. Japón tiene un programa de asistencia para proyectos comunitarios, es una convocatoria que se encuentra permanentemente abierta y que pueden ustedes acercarse a la Embajada de Japón y a ellos les interesa mucho el desarrollo territorial y les interesa que las propuestas tengan este componente multiactor en el territorio, ¿no? Que si vamos a hablar del tema educativo, pues que sí, que esté la escuela, pero que también se busque quiénes son los actores claves, a los padres de familia, los maestros, etcétera, que estén involucrados en esta temática, en este proyecto. Y el fondo de ayuda, no, el Prosperity Fund del Reino Unido, que también está en México y que desafortunadamente se ha disminuido en los últimos años, también es una oportunidad para colaborar con el Reino Unido, sobre todo en temas de transparencia, rendición de cuentas, etcétera. Y ellos también tienen una convocatoria anual. La Unión Europea, a través de la cooperación triangular, tiene una convocatoria que se llama Adelante. Es una convocatoria que se abre, entiendo que cada año, pero es la segunda vez que la abren este año. Y es una convocatoria que tiene más o menos 5 millones de euros y cuando se termina el grant, cuando se termina el monto de estos 5 millones, entonces se cierran la posibilidad de someter alguna propuesta. Entonces hay que, cuando abra, tienen que ser muy rápidos los aspirantes para poder obtener apoyos para los proyectos, ¿no? Estas son como las opciones que nosotros hemos mapeado desde la MEXID, de que nos informan nuestros colegas donantes sobre las opciones adicionales que tienen para financiar proyectos, especialmente con la sociedad civil. Y pues aquí lo dejaría por el momento. Muchísimas gracias, Fabiola. Y bueno, me gustaría compartirte algunas preguntas que nos han estado haciendo ahorita durante el transcurso de tu presentación. Principalmente, bueno, que sí podemos hacerles llegar la presentación. Yo creo que sí, no tenemos ningún inconveniente. Ahorita al final les pasamos un enlace donde nos van a compartir sus datos quien requiera de constancia de participación. Y pues ya a ese correo les hacemos llegar con mucho gusto la presentación. Y bueno, pues por ahí ya estuvo compartiendo Rocío los enlaces de los materiales que nos estuvo presentando hace unos minutos Flavia en cuanto a temas de el BID. Por aquí Elia nos pregunta, Fabiola, si están disponibles las propuestas que se autorizaron para estas cooperaciones entre países. ¿No te estamos escuchando, Fabiola? Creo que No sé estamos si teniendo un problema nosotras, ¿verdad? Es que creo que la última parte no escuché, pero... Sí, nos comentaba Elia si estas convocatorias ya están disponibles o salen en determinados tiempos. Me imagino que esa es va orientada la pregunta a Elia, o si están disponibles todo el tiempo en la plataforma. Les dejé en cada uno de estos cuadritos de la presentación, ahí están los links de las páginas de todas las embajadas que coordinan las convocatorias y todas tienen un tiempo de emisión y de un ciclo, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente, no siempre es el mismo, pero ahí tienen el link en donde pueden encontrar la información que necesitan para poder tener acceso a la convocatoria. También por ahí quería mencionar que en Amexid hicimos una caja de herramientas para la creación de alianzas multiactor. Entonces, esta caja de herramientas nos la han chuleado mucho,
al interior de Amexid intentamos usarla para la planificación de nuestros proyectos. Si pudiéramos poner el link para que pudiera también quedar a disposición de todas las organizaciones. Y comentarles que el año pasado tuvimos una serie de paneles con unos conversatorios que hicimos con el INDESOL y con la Secretaría, y trajimos a los directores de las agencias a que hablaran de su política con la sociedad civil, etcétera. Y por ahí también les dejé algunos links a algunos de estos paneles que creo que son muy valiosos para que puedan ustedes ver cuál es el approach, por ejemplo, de Alemania o de la Unión Europea o de los españoles, de cómo trabajan con la sociedad civil en México, y puedan ver, escuchar de viva voz de ellos qué es lo que están planeando y cómo están visualizando la colaboración con la sociedad civil. Gracias. Muchas gracias, Fabiola. Sí, ya los estamos compartiendo. Tenemos más dudas en relación con Amexid. Nos están preguntando sobre cuál consideras o cuál consideran que es el primer paso para acercarnos a una institución pública en México para poder presentar algún proyecto de desarrollo que después pueda ser escalable. ¿Cuál sería como esa primera ruta? ¿Sí con Amexid o con alguna otra institución? Bueno, nosotros en la Cancillería tenemos un área que está especialmente designada para la vinculación de las organizaciones de la sociedad civil. Es la Dirección General de Vinculación con la Sociedad Civil, la muy famosa DGVOS, que seguramente muchos de ustedes conocen. Y a través de esa dirección se puede hacer el contacto y ellos nos direccionan los intereses a la Amexid. O bien pueden también contactarme a mí personalmente. Mi correo es fsoto@sre.gov.mx y podemos platicar acerca de los proyectos que ustedes tienen en su pipeline y cuáles serían las posibilidades de que hubiera una colaboración entre instituciones, ¿no? Muchas veces se piensa que es difícil crear una sinergia entre gobierno y sociedad civil. Nosotros tenemos un proyecto con la cooperación alemana que justamente lo que hace es que tenemos mini proyectos de colaboración conjunta. Lo que queremos es avivar el diálogo gobierno-sociedad civil. Entonces, estamos muy abiertos a lo que se nos proponga, y también nos damos a la tarea de vincular a otras organizaciones o a otras dependencias de gobierno que pudieran tener intereses similares, ¿no? Entonces, mi correo es f.de.Fabiola@sre.gov.mx. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. Flavia, veo que tienes la mano levantada, te damos la palabra, pero y justamente tenemos una pregunta también de Susan Cabral que nos dice si las organizaciones pueden acceder a capacitación, becas y recursos del BID y cuáles serían como esos requisitos base que ellas necesitarían para poder acceder a la cooperación técnica. Adelante, Flavia. Sí, como les decía al inicio, el BID se ocupa de mejorar vidas en la región, con lo cual el objetivo es ese. Si ustedes tienen una propuesta que mejore vidas sobre un proyecto que el BID está trabajando, acérquense. Si ustedes tienen una propuesta donde el BID no está trabajando, fíjense cuál es la conexión. Lo decía Fabiola recién, fíjense cuál es la conexión con el programa de gobierno. Es muy importante, alguien le había preguntado y después creo que no lo pude ajustar bien, pero es importantísimo conocer la agencia privada a la que se le va a pedir una propuesta, la agencia pública a la que se le va a pedir la propuesta, qué es lo que buscan, en qué están trabajando. A nosotros nos llegan un montón de propuestas que dicen, mira, quiero hacer tal cosa. ¿Estudiaste lo que nosotros hacemos? Estudien muchísimo lo que el donante hace. Tengan muy claro qué es lo que el donante necesita, porque ahí tiene mayores posibilidades. Entonces, en esos enlaces que tienen ahí, que están en ese flujograma que tienen ahí, encuentran dónde hay llamados a concursos, dónde están los programas de capacitación, que como les digo, me gustaría que nos asociáramos con Raúl para ver programas de capacitación específicos para México, pero existen programas de capacitación que tienen algunas ideas de
temas de cambio climático, temas de proyectos de infraestructura, temas en desarrollo rural, temas de involucramiento. Nosotros ahí hemos tenido hemos dado ahora un tema de lo que se llama ciudadanía inteligente, que es, hemos contado casos de fracaso, por qué salen mal las cosas. Y creo que es muy importante que podamos hablar del fracaso, porque nos gusta decir no fue bien, pero no fue bien a todos los profesionales que estamos acá porque fracasamos varias veces y sabemos por dónde no ir. Y uno de los puntos donde no ir es aparecerse con el donante con una gran idea. Es muy bueno tener grandes ideas, pero hay una mala noticia. Todos pensamos que tenemos grandes ideas. Todos creemos que somos muy originales. Y el problema cuando uno escucha muchas grandes ideas es que después ya no es overwhelming, ¿no? Te sobrepasa. Entonces, muy importante estudiar a la persona a la que voy a entrevistar. Y siempre tengan en cuenta esto, ¿no? No es que ustedes van a pedir dinero. Esto no se trata de mendicidad. Se trata de decir, no mendicidad, porque tampoco es en esos términos, ¿no? Pero se trata de decir, ¿cuál es el servicio que estamos prestando? Ustedes están prestando en esto, creemos que nosotros nos complementamos acá. Hemos hecho una capacitación, estamos viendo toda la oferta formativa que mencionaba Raúl, toda la oferta formativa que mencionan otras organizaciones como el BID, lo que decía Ivette sobre la transparencia, o sea que sí, la respuesta es sí, tienen acceso a todo ese llamado de becas. Hay momentos, ¿no? El llamado de becas se abre un periodo, después se cierra, y llamado para presentación de propuestas. El camino siempre cierto es conozcan lo que hace el BID en su país. En la oficina en México, ¿cuál es la pipeline de operaciones? ¿No? ¿Qué operaciones se están haciendo? ¿Qué es lo que el gobierno le interesa avanzar? Y cuando hablo de gobierno, tiene que ver no tiene que ver con un color político, tiene que ver con el Estado. Hay ciudadanos y ciudadanas que han elegido ese gobierno y sobre ese gobierno respetamos lo que la administración que tiene ese gobierno. Entonces, sobre eso es que uno dice, bueno, ¿cuál es su línea de trabajo? Yo trabajo en educación, ¿qué pasa en educación? ¿Qué pasa en cambio climático? ¿Cómo se está haciendo temas en acceso de generación de empleo? Innovación, ¿qué están haciendo? Así que sí, estudiar mucho, presentarse con todos los deberes hechos. Muchas gracias, Flavia. Estamos compartiendo los enlaces en el chat. Ahora los replicamos en Facebook. Tenemos muchas personas conectadas en Facebook. Casi la mitad de las personas están también en esta plataforma. Les agradecemos muchísimo. Y estamos poniendo los enlaces también de Redesim. Raúl, nos gustaría un poco que nos contaras qué podemos acceder en su plataforma, la parte de capacitaciones, las convocatorias, el manual que hemos hecho juntos. Y bueno, pues te cedemos el micrófono. Raúl, no te estamos escuchando. ¿Ya me escuchan? Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, parte de las cosas que les acabamos de compartir es una infografía pequeña que comenzamos a hacer como un ciclo de infografías. Un poquito, pues ya platicando qué es la cooperación internacional, por qué es importante. Y ahorita que lo dijo Flavia, pues al menos que no se olviden de este círculo, ¿no? Yo sé que hay como muchas cosas previas a, como hacer una planeación estratégica, planeación de programas, redacción de las convocatorias, etcétera, etcétera. Pero creo que ya cuando estás aplicando la cooperación internacional, es importante, como dijo ella, que hagas la tarea. Y hacer la tarea es estudiar a tu organización, saber cuáles son los programas que queremos que se financien, porque a veces hasta el área de desarrollo institucional o algunos directores no sabemos cuáles fueron los programas que cerraron y por qué ahorita tenemos activos los programas que tenemos activos. Después de allí, pues sí es importante, como si fueras a hacer una entrevista de trabajo, estudiar a los donantes, a los potenciales donantes, ¿no? A los actores, revisar si hay coincidencias. Nosotros lo que les decimos es enlistar las oportunidades de cooperación internacional, puede ser en un Excel, puede ser en un PowerPoint, como ustedes quieran, pero sí armar su mapa de donantes y justamente organizar ese calendario de aplicación a convocatorias, porque hay convocatorias abiertas que están abiertas todo el año y convocatorias cerradas que abren a veces 2 semanas, 1 semana, y tienes que estar al tiro para que no se te vaya a cerrar alguna. Aplicar a las convocatorias y dar seguimiento a ellas, algo que es muy constante y es muy chistoso, pero no está bien que pase. No dan seguimiento a todas las convocatorias y como les decía, imagínense que aplican a 2 proyectos nada más. Y como les decía,
pues tienes un éxito de 20-1, entonces tendrías que estar aplicando como a 40. Entonces tienes que darle seguimiento a 40 convocatorias para ver cuál pasó y cuál no pasó. Importante, igual para esto, tener total transparencia con el donante. Si te dice ahí si estás aplicando otra convocatoria, es causal de que pues te cancelen el proyecto y ni te lo aprueben, porque aunque parece que el mundo de la cooperación es muy grande, tienen comunicación entre ellos, ¿no? Pues evaluar y aprender, al final, evaluar cuáles son los pasos que salieron bien. No es como una receta mágica, cómo es exactamente que va a salir bien, pero cada organización va armando su propio know-how de cómo pueden tener todo esto, ¿no? Al final les ponemos ahí que celebren cuando ya accedan a su fondo de cooperación internacional y pues repitamos el ciclo y que lo volvamos un poquito la estrategia, ¿no? Es eso lo que les quería decir por allí como importante, que si hay un ciclo, hay como procesos para poder hacer esto, y creo que algo que decía mucho mi mamá, un dicho es, el camino al infierno, el infierno está lleno de buenas intenciones. Y a esto me refiero que muchas causas pueden tener muy buenas intenciones, pero si no las sistematizan, no las profesionalizan, no tienen manuales, no tienen cosas, pues no podemos potenciar justamente esto que decían Flavia, Fabiola y Beth, ¿no? Entonces necesitamos aprender a sistematizar cosas dentro de nuestras organizaciones para poder potenciarlas. Bueno, dentro del Linktree, igual que acaba de compartir Rocío, nosotros tenemos un newsletter y lo vamos compartiendo mes con mes, donde están abiertas las convocatorias que nosotros mapeamos de entre 400 y 500 convocatorias al año, a las que pueden ustedes acceder. Para nosotros igual es importante democratizar la información, ¿no? Y ya para las organizaciones que les interese, pues formar parte de nuestra red, lo que busca es que trabajen justamente en red y se sigan profesionalizando para que accedan de una forma muchísimo más fácil a estos recursos de cooperación internacional. Gracias, Rocío. Gracias, Raúl. Y Beth, también quisiera que nos compartieras un poco cómo podemos acceder a este acompañamiento legal que ustedes dan desde Centro Mexicano Pro Bono, si apoyan, por ejemplo, para hacer donatarias en el extranjero, como cuáles son los procesos que podrían encontrar con ustedes. Claro, muchas gracias. Pues yo lo que siempre digo es que, pues, hay que estar al día, y dentro de todos estos procesos y profesionalización que ya se ha venido mencionando, pues también está obviamente esta parte legal, en donde Centro Mexicano Pro Bono les apoyamos con nuestra red de abogados, que son despachos de primer nivel en el país, que en las distintas áreas les pueden ayudar a revisar sus procesos. Yo lo que siempre recomiendo es pues hacer una especie de auditoría, ¿no? del cumplimiento de estas disposiciones, y también de ir avanzando en este proceso de gobernanza de forma adecuada. Entonces, nos pueden buscar y pueden recargar en nosotros esa asesoría legal para el cumplimiento de sus obligaciones. Si hay algo en el que hay que rectificarlo, pues que se rectifique, que se ponga al día, y que se tenga pues esta planeación y estos manuales de forma adecuada, desde prevención de lavado de dinero, pero revisar el tema de laboral con los voluntarios, pero con el staff, ¿no? Que estemos cumpliendo con todas las disposiciones fiscales. Obviamente, si son donatarias, pues tener la autorización para recibir donativos del extranjero, si obviamente queremos acceder a estos posibles fondos internacionales. Entonces, en distintas aristas legales podemos apoyarles totalmente. Siempre es bueno hacer estas revisiones legales, de ver cómo estamos, si estamos en total cumplimiento, y si no, rectificarlo y hacer una planeación para pues estar justamente al día, porque seguramente dentro de estos requisitos y lineamientos de las convocatorias internacionales, pues habrá el cumplimiento de estas, ¿no? Y demostrar que estamos cumpliendo con esto, ¿no? Hemos visto inclusive en algunas convocatorias, tanto privadas como de cooperación internacional, que hasta nos piden paridad de género en los consejos directivos, o en los consejos, bueno, en los órganos de toma de decisiones. Entonces, pues ir caminando, ¿no? Tenemos estas mejores prácticas, ir caminando a estar justamente en estas mejores prácticas que denoten esta transparencia, que denoten pues esta gobernanza sólida de nuestra organización, y al nivel de cada una, ¿no? Como dice Raúl, pues a lo mejor son organizaciones pequeñas, pero no porque sean pequeñas quiere decir que tengamos
pues un asociado, un solo directivo que toma las decisiones y además es el representante legal, y en una sola persona recae todo el tema de transparencia, toma de decisiones financieras y de gobierno, ¿no? Entonces, en la medida en la que tengamos esta solidez en nuestros órganos de gobierno, pues obviamente permite ser una organización que nos vean como seria, justamente para poder colaborar ¿no? con estos fondos internacionales. Entonces, estamos a la disposición de todas las organizaciones de la sociedad civil con apoyo legal pro bono, que es gratuito, para poderles apoyar y reforzar estas partes legales que pudieran tener. Muchísimas gracias, Ivette. Y bueno, pues ya estamos casi en tiempo de cerrar este panel tan interesante. Ya compartimos varias herramientas, entonces me gustaría pasar a conclusiones rápidamente. Entonces, antes de que te retires, Flavia, que ya se nos viene el tiempo encima, una breve conclusión que nos quieras compartir, por favor. El agradecimiento, la alegría que estamos todos juntos reunidos, somos un montón de organizaciones, cada uno en un rol distinto, donantes, quien da formación, quien está dando capacitación, asesoría legal, quienes de nosotros estamos dando fondos, quienes de los participantes están cuidando un grupo humano que necesita de nuestra atención. Así que es una alegría, es una celebración que nos encontremos organizaciones que estamos pensando en esto. Los desafíos son enormes, esto no hay que esconderse, los desafíos son muy grandes. Por supuesto que la emergencia sanitaria los ha puesto mucho más empinados, pero esto no quiere decir que nos tenemos que descorazonar. Sí, usar mucho la inteligencia en lo que estamos haciendo, continuar con la vocación, continuar con el servicio, que eso no cambie, no hay que asustarse, siempre tenemos momentos difíciles, y sí encontrar maneras de asociarse con otras organizaciones, formarse para hacerlo mejor, cumplir la tarea para ir a ver al donante y estar seguros que cuando nosotros tenemos un objetivo, esta es mi experiencia personal, toda la vida fue así, cada vez que yo tuve un proyecto, siempre la financiación la encontré. Lo que es difícil no es el dinero, no es la financiación, lo que es difícil es la idea, lo que es difícil es el proyecto sólido. Ocupémonos de eso. Cuando el proyecto sólido está, yo siempre recibí fondos cuando trabajaba fuera del BID y trabajaba en plena África, en lugares sin internet, sin agua, sin comida teníamos, pero no teníamos acceso al agua en ese momento. Y el dinero lo encontramos. Entonces, en eso no se preocupen, pero sí en hacer propuestas sobresalientes en este mundo que nos exige a nosotros, los que estamos un poco mejor, poder dar un poquito más. Así que muchas gracias. Al contrario, Flavia, perdón, muchísimas gracias por tu participación dentro de este conversatorio. Gracias por tus valiosas aportaciones, sinceramente. Pues creo que nos llevamos mucho de todo lo que nos compartiste. Ahí ya dejamos los enlaces con los materiales. Pues que ya te tienes que retirar en unos minutitos, así que pues agradecemos nuevamente tu participación y pues seguimos con las conclusiones. No sé, Raúl o Fabiola, ¿quién nos comparte un poquito más? Fabiola, si quieres, vamos contigo igual para tus palabras de cierre. Muchas gracias. Yo, pues, me encanta trabajar con los que no son gobierno, porque trabajo mucho con los del gobierno, entonces me encanta escuchar otras ideas. A la Redecim siempre la escucho, he participado varias veces con miembros de la red y estamos siempre muy impresionados por el trabajo que hacen. No tenía el gusto de conocer a la organización de Ivette, pero también encantada de saber que hay este apoyo tan grande a las organizaciones. Y quisiera cerrar con un comentario referente a este aspecto al que muchas organizaciones se refieren, y no nada más de México, sino del mundo, y es de que se está achicando el espacio para las organizaciones de la sociedad civil, no nada más en México, sino en todo el mundo, ¿no? Esta es una preocupación de muchos países, también de México. Nosotros como Cancillería hemos intentado mantener nuestras puertas abiertas para las organizaciones, para escucharlas, para tenerlas ahí. Pero lo que quería yo decirles es que en esta mañana, a las 6 de la mañana, me conecté a una reunión del Comité de Asistencia al Desarrollo de la OCDE, donde todos los donantes están ahí platicando sobre las nuevas agendas de cooperación, de cómo las vamos a abordar. Y la mayoría de ellos
están muy preocupados por el tema de las organizaciones. Y la idea que tiene el Comité de Asistencia es pedirle a los donantes tradicionales trabajar más con las organizaciones de la sociedad civil en los países socios. Eso quiere decir que muy probablemente vamos a ver en los próximos años una proliferación de nuevos programas o de nuevos proyectos que vengan de los donantes tradicionales a los países para trabajar a lo mejor no con el gobierno, sino solo con la sociedad civil. Entonces, es una gran oportunidad para tener Head Stop y profesionalizarse y hacer toda la tarea que nos dijo Flavia, que nos contaron todos aquí, para estar listos para ese momento. Pienso que realmente los donantes quieren trabajar con la sociedad civil, les gusta mucho, llegan a muchos lugares a donde no pueden llegar acompañados de las organizaciones. Entonces, a lo mejor no mañana ni pasado, pero a lo mejor en unos 2 o 3 años sí vamos a ver un comportamiento distinto de los donantes hacia la sociedad civil y probablemente vaya a ser muy beneficioso para la sociedad civil mexicana. Entonces, nada más mi mensaje es, hagamos la tarea y aprovechemos las oportunidades que se puedan derivar de este tipo de políticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fabiola, por acompañarnos en este panel. Y bueno, me gustaría seguir contigo, Raúl, y sobre todo, bueno, que nos compartas como tus palabras y consejos de cierre, pero abordando un poquito esta cuestión que nos hace Gaby en Facebook, sobre qué aconsejas para las OSCs que están empezando a participar en convocatorias, que apenas que tienen un historial financiero pequeño y que respecto al participar en convocatorias en el extranjero o en cuáles pueden empezar a participar, ya que ahora están pidiendo los 2 años de experiencia que pues la mayoría lo piden al buscar trabajo y ciertamente no tienen esos 2 años como tal, ¿no? Yo creo que van iniciando. ¿Qué consejo le das para esas organizaciones que apenas empiezan y pues tus palabras de cierre también? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, como siempre, queridas amigas de la red de asociaciones y fundaciones empresariales de Grupo México. Muchas gracias a Jessica Pons, a Mon y a Rocío por la invitación. Y bueno, algo importante es que no quiere decir que solamente hay fondos para organizaciones que tienen más de 2 años. Nosotros, comenzando como colectivo, obtuvimos apoyo de la cooperación internacional para poder ir a Estados Unidos y Canadá y profesionalizarnos. Obtuvimos un premio en donde fuimos galardonados como uno de los 100 mejores emprendimientos emergentes por Ashoka y American Express. Entonces, hay un montón de convocatorias. Lo que justamente es hacer la tarea es que tengamos bien claro cuáles son nuestros programas, cuáles son los proyectos que queremos llevar a cabo en la organización, qué cosas necesitamos igual de capacitación dentro de la organización y hacer nuestro mapeo de donantes. Hay donantes para todo tipo de organizaciones muy grandes, organizaciones chiquitas, empresas sociales, etcétera, etcétera. Entonces, el chiste es hacer bien la tarea de nuestro mapeo de donantes, aplicar y aplicar, que algo muy importante que nos pasa hasta en la red es que la gente no aplica porque le da miedo que le digan que no. Aquí pues es como cuando vas a ligar con alguien, ¿no? El no ya lo tienes ganado, todo lo demás ya es ganancia, entonces, y es ganancia porque nos genera igual práctica, ¿no? Entonces, pues con lo que yo les quiero dejar es, hay muchísimos problemas en el mundo, estamos en una crisis civilizatoria, yo podría decir, de muchas cosas que están pasando, políticas, de salud, etcétera, etcétera, pero al haber muchísimos problemas, igual hay muchísimas soluciones. Y pues 2 cabezas piensan mejor que una, busquen ayuda, busquen aliados, eso sin duda es como el mensaje que creo que queremos dejarles todos aquí, es que busquen aliados, ¿no? Eso puede ayudarles a generar proyectos muchísimo más grandes. Yo les quiero dejar una pequeña anécdota muy chiquitita.
Hace poquito nos pasó a la red que se empalmó una capacitación justamente con la misma ponente, pero justamente porque tenemos tan buena alianza las tres organizaciones que podíamos platicar, que se hizo un curso muchísimo más amplio, tuvo más impacto, estuvo mucho mejor, pero justamente por eso, porque tenemos alianzas. Porque tenemos la confianza de hablar con el otro y se solucionó un problema en menos de 5 minutos, ¿no? Entonces, las alianzas les pueden ayudar a solventar muchos problemas. Es, creo, algo que les quiero dejar. Gracias, Raúl. Sí, nos sumamos al tema que comentas de las alianzas. Creo que es uno de los estandartes que no nos cansamos de mencionar en la red, ¿no? La generación de alianzas y este trabajo en red creo que es de lo principal para poder seguir y potencializar nuestras causas, nuestros programas, todo lo que hagamos dentro de nuestras organizaciones. Así que pues aquí tienen ya un panel de expertos y aliados. Ya nos compartieron todos los materiales que pueden utilizar a favor, ¿no? Todos estos enlaces que ya les estuvimos mandando a través del chat, que son todos los materiales que han expuesto hasta ahorita nuestros panelistas. Y bueno, Ivette, nos gustaría cerrar contigo tus conclusiones y el mensaje que les quieras dejar a las organizaciones que se conectaron con nosotros el día de hoy. Muchas gracias y pues agradecer nuevamente el espacio y digo, me subo a las palabras de Raúl. Afortunadamente yo como lo veo en el tercer sector es que no hay competidores, ¿no? Y justo si hay una organización que está haciendo lo mismo que nosotros y que en Centro Mexicano nos pasa, pues trabajamos muy de la mano, más bien nos convertimos en organizaciones hermanas. Yo creo que en el tercer sector así hay que vernos, porque aquí lo más importante es el impacto social que estamos generando a quien nos dedicamos, ¿no? Al beneficiario. En ese sentido, no hay quien tiene el fondo o quien tiene más estrellitas o más seguidores, sino es echarnos la mano, aunque están haciendo organizaciones exactamente lo mismo que nosotros. Y si les interesa el tema de colaboración internacional, pues la verdad es que Redecim hace un trabajo en México impresionante. También acerquémonos a Mexim a ver estas convocatorias y empezar a explorar, ¿no? Pero siempre también con el chip y no dejemos de lado que bueno, somos entes de alguna forma regulados y que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, en la medida en la que cumplimos con nuestras obligaciones, fortalecemos a nuestro país en el tema de la legalidad, ¿no? Estamos en el camino, demostremos que somos organizaciones serias que cumplimos y en ese sentido ya dimos el primer paso para ir a los siguientes y profesionalizarnos con herramientas como Redecim bueno, pues también ya Mexim nos platicó lo que tiene el BID, lo que tiene justamente para profesionalizarnos. Entonces, pues colaboremos, estamos juntos nadando en este tercer sector, hay que apoyarnos, hay que tendernos la mano y con esa visión yo creo que podemos sobrepasar este clima de tensión que hemos estado viviendo las organizaciones en estos últimos 2 años. Bravísimo, muchísimas gracias, Ivette. Y bueno, por acá en el chat nos han estado pidiendo si tienen algún correo de contacto, tanto Redecim, Amexid y Centro Mexicano Pro Bono, para que se puedan dirigir a ustedes. También nos preguntaban cómo pueden formar parte de su red, Raúl. Y no sé si quieras compartirnos un poquito. Sí, con mucho gusto. De hecho, allí ya les dejé un correo, es info@redecim.org. Nos pueden mandar un correíto, se abre una convocatoria 2 veces al año, donde pueden ustedes formar parte de nuestra red, ¿no? Se siguen algunos formularios, se tienen que llenar algunas cosas y con eso forman parte de la red. Pero ahí con mucho gusto me pueden escribir y podemos platicar ya las organizaciones que estén interesadas igual. A ver, déjenme ver si ahí igual les dejé un forms, en donde si están interesados, nosotros nos contactamos directamente. Perfecto, muchísimas gracias. Ya por ahí también vemos el correo que nos deja Ivette. Fabiola, muchísimas gracias, no te preocupes, justo ya estamos en cierre. No, al contrario, muchísimas gracias, excelente día. Y bueno, pues encantada, muchas gracias. Gracias, y sobre todo gracias en nombre de Jessie.
Y pues bueno, por nuestra parte igual sería todo. Llegamos al final de este conversatorio. Los invitamos y las invitamos a que pongan en práctica todo lo que nos han compartido nuestros panelistas, porque sí, es muy fácil a veces entrar y anotar todo, pero hay que trabajar en conjunto, generar estas alianzas. Aquí tienen un gran aliado que es Redecim, está Centro Mexicano Pro Bono y por supuesto cuentan con la red de asociaciones para apoyarlos en lo que podamos, gestionarlos a lo mejor con alguna otra organización que trabaje en lo mismo que ustedes y puedan generar un proyecto en conjunto para la difusión de alguna campaña que tengan. También se pueden acercar a nosotros. Ahorita les compartimos con gusto el correo de la red de asociaciones. Saben que también pueden encontrar y aprovechar todo el material digital que les compartimos en nuestra plataforma. Igual les vamos a compartir ahorita el enlace en el chat. Y pues también por ahí ya estuvo rondando en el chat el enlace para el formulario de la constancia de participación, si no ahorita se los volvemos a compartir para que nos apoyen llenando sus datos, sobre todo el nombre que va a ir en la constancia y el correo a donde se las vamos a hacer llegar. Y pues también les estamos colocando algunos enlaces de otros eventos que vamos a tener a lo largo de esta semana, que es la semana que estamos dedicando al tema de evaluación. Y pues lo estamos alternando también con temas de cooperación internacional. La mayoría van a ser la siguiente semana, pero pues justo ahí tenemos el taller de cómo redactar un correo de presentación en inglés. Ese va a ser la siguiente semana. Tenemos la charla de criterios de evaluación de proyectos de desarrollo. Entonces vamos a estar trabajando con distintos de nuestros aliados para ofrecerles estos temas justo ahora que estamos iniciando el año en esto de planeación de proyectos y pues la presentación de resultados, ¿no? Entonces ahí les vamos a estar dejando toda la información. Les compartimos nuevamente el formulario de la constancia. En nombre de Jessica Pons y todo el equipo de la red de asociaciones, les agradecemos que nos hayan acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, Raúl y Beth, que nos acompañaron hasta este cierre de este conversatorio. Gracias por sus aportaciones. Seguimos trabajando en conjunto. Ahí también vamos a tener varios talleres ya agendados, tanto con Redecim como con Centro Mexicano Pro Bono. Pues estén atentos de nuestras redes y nuestro calendario de actividades. Muchísimas gracias nuevamente y excelente tarde. Yo no sé si se me pasó algún comunicado. Ok, dijo que no. Muchas gracias. Excelente tarde. Gracias. Conexión. Bye. Bye bye.